Hola, buenas, soy Laura, estamos aquí en Hablando en Maresto Yo soy María. y os vamos a tratar en un podcast más, un programa más, un tema nuevo que se nos ha ocurrido, bueno, no nuevo, más antiguo que ser maestro, Sí. sobre educación y lo que nos preocupa a los maestros y a los niños. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es un poquito relacionada con el momento en el que estamos, que es el principio de curso. Y a mí se me plantea esta duda mucho, yo no sé a ti, pero ¿cómo tiene que estar decorada, organizada un aula? Sobre todo a principio de curso. Sobre Ahora todo a mismo principio de curso. pensamos que es importante, premiante a principio de curso, sí. Porque yo me como mucho la cabeza con esto. Se emplea mucho tiempo y sí. Y hay muchas formas, la Hay verdad. muchísimas maneras. Mm. Yo ya llevo tragándome vídeos de maestras americanas ya desde agosto, decorando todas sus Es aulas. nuestra droga, ¿eh? De Es nuestra septiembre. droga, sí. Bueno, y a mí ya es la droga de septiembre, de octubre, de noviembre, de todo el tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que yo me encuentro muchísimo más ejemplos de maestras americanas en este sentido Mm. que de maestras españolas. Las maestras españolas se van más en sus vídeos por el material y las Lo americanas, práctico, lo ¿no? práctico. Y las maestras americanas, el ambiente, la atmósfera. Eso es. Ahí puedo ayudar yo un poquito. En Cuéntame, por los favor. 5 años que estuve en Estados Unidos Dame luz. enseñando, em, descubrí muchas cosas que son muy distintas en Estados Unidos, ya no solo en el enfoque, en todo, en general, o sea, a nivel social, a nivel todo. Para un americano, su lugar de trabajo y su lugar de estudios, el trabajo en adultos y estudios en niños, Sí, es el lugar en el que van a pasar mayor parte del tiempo de su día. Y entonces para ellos es súper importante que tenga un ambiente acogedor, un ambiente en el que te apetezca estar. O agradable, sea, el eso ambiente es. es 100%. Pero a la vez, a mí me encantaba cuando trabajé allí porque tienen muchísimo material, muchísimo más presupuesto y es parte de su esencia ¿Presupuesto del Estado? del Estado, Del Estado. del colegio. Depende de si es público o privado. Yo trabajo en colegio público, Público. pero conozco gente que trabaja en el privado y es cuestión es dinero del Estado. De hecho, los colegios del Estado suelen estar mejor decorados a Ah, veces que los privados, porque los privados el ahí sí está más dinero limitado, claro. va a un patrón. Entonces, no siempre, depende Claro. del nivel. Pero eso, y las maestras emplean muchísimo tiempo antes de empezar el curso, pero digo semanas de Ya. estar 8 horas en el cole, 8 horas. organizando su Buah. aula, decorando su aula, yendo a comprar más Espero que cosas. ninguno de mis compañeros y compañeras se vuelva a quejar del tiempo que invierto yo después de escuchar esto. No, pero también la cuestión es, con esto no estoy diciendo, oye, maestros españoles, tenéis que iros, o sea, estar Sí, 3 semanas tanto decorándolo, porque en Estados Unidos tienen más vacaciones en verano de las que tenemos nosotros. que conste, Que conste. por favor. Por mucho que se diga en España, que en España tenemos el mayor número de vacaciones y que en España somos los más vagos y todas estas cosas que se dicen sobre España, es mentira. Lo que pasa es que en España no hay el dinero que hay en Estados Unidos, no hay los materiales cada vez más con Sí. plataformas online y no hay el tiempo. O sea, Claro. y tampoco me parece bien, yo he trabajado en Estados Unidos y he ido 2 semanas antes a preparar mi clase porque era lo que estaba esperado de mí y era lo que había que hacer, Sí. porque si no te echaban, aunque no fueran dentro de tu horario pagado. Si empieza el curso, Y la tienes tienen la hecha noche de un... padres, que es antes de que empiece el curso. Vienen los padres, llaman noche, aunque en realidad es a las 4 de la tarde. La Pero noche, que yo claro, cuando me decían claramente. noche, yo pensaba que me iba a quedar a las 11 de la noche. No. Tienen la noche de padres y tu clase no es bonita, te van a llamar la atención, muy seriamente. Jolín, Muy qué seriamente. presión, ¿no? Sí, es presión. Pero a la vez, eso, tienen más vacaciones que aquí, tienen más tiempo, entonces les dan ese tiempo extra Sí, porque para saben que van a ir con su horario como les dé la gana. organizarse. Porque no hay niños. Ven cuando quieras, pero vente lo suficiente y ven el tiempo que necesites, pero Claro. lo suficiente para que la clase esté bonita. Pero a la vez, también dijiste que has visto en internet comentarios Ah, sí, negativos sobre... negativos, pero muy negativos además, porque una maestra en concreto leí como más agresivos, pero luego otras maestras comentaban ese propio vídeo en la que ella decía que esto de decorar tantísimo las aulas, pues que era
malo. O sea, no es que plantease una duda, sino que ponía que era malo porque, sobre todo, los niños que tienden a distraerse, pues que para ellos era una hiperestimulación visual y que eso era completamente destructivo para los niños Bueno, yo eso a es un poco ver, exagerado. Sí, yo entiendo lo de la hiperestimulación, es un problema, pero es que también hay que distinguir entre qué significa crear un ambiente eso, acogedor, o hiperestimular. o sea, que pongas un papel azul en las paredes para que parezcan que están en el cielo, no es hiperestimular. Para mí hiperestimular o infraestimular es tener las mesas estas verdes con las paredes blancas y nada más cuando empieza el curso. Y yo no soy de decorar mucho. Creo que en eso discernimos tú y yo. No, sí, yo decoro un montón. Yo tengo, yo tengo en cuenta el mobiliario que me da el Estado, que en este caso es verde y beige, pero a mí me parecen 2 colores maravillosos porque me encantan, entonces juega de mi favor. Y yo luego tengo... Ya, sí, mira, vengo para ilustrar mi comentario. De María. Es de este verde y de este beige, ¿vale? Todos los muebles. Y luego y la camiseta. Hay algunos bordes que son del de la mesa, para que os hagáis una idea. Entonces, yo lo que hago es, yo tengo muchísimas bandejas de madera, de mimbre, tengo lamparitas que yo pongo, en mi clase hay luz, ¿vale? Pero a mí me gusta poner rinconcitos de lectura con su lámpara, rinconcito de matemáticas con su lámpara, claro, rinconcito... acogedor. Entonces, yo en realidad en las paredes, cuando los niños y las niñas llegan, no hay nada. Bueno, sí hay, porque me gusta colgar también las típicas planchas que son como de hierba, donde pongo lucecitas. Claro, eso es atmósfera, claro, crear eso una es atmósfera agradable, que es algo que ya decía María Montessori. Sí. Lo importante que es, bueno, ella incidía más en educar a los niños afuera, pero cuando estabas adentro, que tuviera la sensación de estar en su casa. En su casa, en un sitio donde estás. De hecho, a mí me gusta que la clase parezca una casita. Como de una hecho, mini casita. a mí me encantaría que en España se extendiera la costumbre que hay en Centro Europa de no llevar zapatos en el colegio. Sí, maravilloso. Por favor, si a alguien le parece buena idea y tiene el suficiente poder, por favor que vaya por ahí extendiéndolo, porque no puedes aprender con zapatos en los pies. Yo lo mismo en un que cole puedes que íbamos descalzos mucho tiempo, existe. porque había calefacción radial y el patio del colegio se tendía a inundar. Entonces, luego ya empezamos a pedir botas de agua, pero muchas veces pues, se le mojaban a los niños los pies. Entonces, la mejor solución era dejar los zapatos y ir descalcitos porque el suelo estaba calentito y era estupendo. Y es maravilloso, es maravilloso. Y yo pensaba que era solo en infantil y hice una visita a un colegio en Austria de primaria. ¿También? Y los niños estaban descalzos. ¡Ah, qué bien! Solo se ponen deportivas para hacer educación física y luego se las quitan a la salida de la sala de educación física para no manchar el colegio y poder ir descalzos por todas partes. Y cuando llegan visitantes te dicen, por favor, quítate los zapatos. Sí, porque mira, esto es otro tema que has dicho tú de infantil y primaria, porque hay muchas veces que se hacen muchas más cosas de decoración, lo que dices tú de los zapatos, todas estas cosas más innovadoras se tienden a hacer más en infantil que en primaria. Y sí, me gusta escuchar. Yo siempre he pensado que eso pasa porque infantil no existía antes. Y como que nos inventamos en otro tiempo, distinto al de primaria. Ah, puede ser. Entonces no había el currículum que... Bueno, de hecho el currículum es mucho más abierto. Sí. Porque hay niños que no están todavía... hechos. Hechos, que no tienen todavía la madurez para determinadas cosas. Pero sí. Y volviendo al ambiente en clase, lo que yo decía, yo decoro muy poco a principio de curso, pero me encantaría hacerlo, pero como que no tengo esa costumbre que se tiene de si eres maestra tienes que saberlo todo, tienes que saber decorar, tienes que... No, o sea, cada uno tiene sus habilidades y es importante darte cuenta de aceptar desde la vulnerabilidad que estábamos hablando antes, aceptar que esto yo no lo sé hacer. Entonces yo suelo empezar un poco observando a los niños y cómo puede funcionar, decoro lo que puedo y cada año un poquito más, pero no... Y luego me gusta mucho, a medida que vamos aprendiendo algo juntos, sobre todo puesto que yo me he dedicado mucho al bilingüismo y a la inmersión lingüística, aprendemos algo y cuando ya lo hemos aprendido lo pongo en la pared, pero para que lo tengan como recurso. Claro. Y porque además es algo que ellos han construido y está en la pared. Es como, esto sé lo que es. Claro. Sí que es cierto que hay mucha gente que empieza el curso con muchísimo, que los niños no saben lo que es y ya, aparte de la hiperestimulación, es no se sienten identificados con eso. Con todo lo que hay. En cuanto a material educativo, no en cuanto a decoración. Claro, decoración también si te pasas, pero la decoración sí que creo, lo que tú dices, lo que has descrito está muy bien, que tiene que ser relajante.
Yo eso creo, vaya. Por lo menos para mí, claro, yo pienso también en mí, Ya. que yo Bueno, necesito tengo que decir esa paz. ya. Mi clase en Estados Unidos la puse con amarillo porque me apetecía esa fuerza, porque no tenía luz. Sí, bueno, es que también depende un poco de Entonces, dónde estés. adaptarse. Y otra cosa que creo es que es súper importante, y lo he dicho siempre, y con el método educativo también, que hablaremos en algún otro momento, los métodos educativos, Sí, si constructivismo, si método pedagógico, si lo que sea, si libro, si no libro, em, tiene que cuadrar con el maestro. sí, Principalmente. Yo sé que, o sea, creo que somos de las que miramos por las necesidades e totalmente. intereses de los niños y estamos aquí precisamente en este podcast por eso. Por eso. Pero es súper importante que resuene con el maestro, porque si no, no vas a saber hacer los Y si cambios no cuando lo vea que eso no sabes, encaja. eso es, si no lo sabes tú llevar y no lo vives, tampoco lo vas a poder hacer. Y si estás incómodo con ello, Sí. no vas a sentir si los niños están incómodos con ello, porque ya lo estás tú. Claro. Y no puedes hacer algo solo porque lo has visto en internet o porque has leído en un libro que es bueno. Hablando de sentirse incómodo, un poco al hilo de lo que has dicho tú, de ir colgando todo el material en la pared, yo solo hacía y me gusta hacerlo, pero ahora no lo puedo hacer siempre, porque ya llevo unos años trabajando en aulas multinivel y ¿qué pasa? Que no todo ese material que está colgado en la pared ha sido creado por todos los niños, entonces hay para niños que no significa nada. Imagínate tú un proyecto de ciencias que haces con los de segundo de primaria. Un niño Ya. de 3 años, pues es que no se siente identificado con tanta cantidad de información. Claro, y no lo entiende tampoco. Eso es. Entonces yo guardo el material, pero no todo está en la pared. Sí que quedan cosas significativas, pero yo tiendo a ponerlo en cestitas y pues en el rincón de matemáticas, por ejemplo, hay una cestita para cada nivel educativo que ellos cogen y pueden manipular. Ah, eso es muy buena idea. Yo sí que lo que hice una temporada era, a ver, en España no me era tan fácil pegarlo en las paredes porque, bueno, en Porque España, es en que el último colegio que estuve en España, sí, pero ciertamente que en España suelen estar pintadas normal y se y se se descascarillan, sí. Y el cascarillan. primer año la pegué todo y me cayó bronca cuando lo despegué. Me Y suena. entonces lo que hacía era cuentos. Ah, qué bonito. Sobre todo con la parte de idiomas o con lo que sea, hacía libros más que cuentos, porque no Sí, todos son historias, pero hacía libros y a los niños les encantaba ese momento de, esto lo he hecho yo, esto lo sé yo, sí, eso esto es es mío. bonito. Incluso los podían hacer ellos o eso, o con bandejitas, pero Sí, esto de la biblioteca, pero por rincones me parece muy buena idea. Porque sí que es Hay verdad que, claro, muchas si tienes ideas. muchos niveles distintos, al Claro, final es que es una llega a locura. ese punto de sobreestimulación que estábamos diciendo antes. Es mucho Eso estímulo es, que no sé qué es, no me importa y hace mucho ruido en la pared. claro. Entonces, sí que es verdad que... Y luego hay muchos materiales que tienes que trabajar, porque yo hay cursos en los que solo hay un alumno o una alumna. Entonces tengo que trabajar de manera individual y necesito que yo me pueda llevar eso a cualquier espacio del aula porque igual tengo a otras personas trabajando en ese rincón y si lo tengo ahí, pues les estoy molestando, entonces pues me lo llevo a otro sitio. O en un momento dado viene una compañera o un compañero a hacerme un apoyo y ese material se lo puede llevar a donde quiera también. Es que es un trabajo muy diferente también. Y una pregunta que se me ocurre ahora relacionada con esto, que quizás le pueda ayudar a todo el mundo a reflexionar. Es importante tener el aula bien decorada. Planteároslo todos, porque yo creo que es algo que pasa mucho en España, lo he visto mucho allá, y sobre todo en infantil. Cuando decoramos, sobredecoramos con cosas que no son educativas, es porque creemos que es mejor para los niños o porque queremos que los padres digan, uy, qué clase más mona tiene esta chica. Eso es un tema también. Eso es un tema importante que hay Hay que mucha plantearse y lo gente vamos a dejar que allá porque sí. no tenemos más tiempo, pero porque os digo desde el corazón que en Estados Unidos, esto que veis a decir, bueno, entonces la de Estados Unidos estaba diciendo que era buena idea, lo hacen desde él, ¿qué necesitan mis niños? Sí. Y él es parte de mi trabajo, es obligatorio, es en mi trabajo, tengo que hacerlo, pero lo hago acorde a qué necesitan mis niños, necesitan un poco de estimulación, necesitan un poco de relajación, lo que sea. Entonces, lo dejamos ahí para vosotros Para también. la reflexión. Porque igual os estresáis decorando, porque pensáis que lo tenéis que hacer para los niños, y igual hay una parte de eso que os podéis quitar, y mira esa liberación que hacéis. Pues sí, yo si queréis os ayudo a decorar vuestra clase. Nos podéis dejar en los comentarios Tomadlo, comentarios sos y yo os escribo y me voy a vuestra clase a decorar con vosotros. Y hasta aquí hoy en Hablando Mar Esto. No olvidéis seguirnos, Al darnos like, suscribíos suscribíos. al canal y escribir en comentarios qué opináis del tema, qué preguntas tenéis o si hay algún otro tema que queréis que Eso es, tratemos.
Y muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós.